A esta hora de la mañana vamos a darle la bienvenida al señor abogado Adrián Castro. Él es el director nacional de la Agencia Nacional de Transporte. Esa institución es vamos a decirle la matriz, vamos a decirle la madre, ¿cómo debemos decir? Pero es la máxima autoridad en lo que refiere al tránsito. Y el abogado Castro tiene conocimiento, vasto, vasto conocimiento de este quehacer, porque tiene experiencia, porque en su ciudad natal, Cuenca, él ha tenido funciones sobre de movilidad, tránsito, y permanentemente él ha estado en esta actividad. Además de ser abogado, conoce la normativa, y lo hemos invitado, agradeciéndole, abogado Castro, a este espacio de Contrapunto en Huancavelica 830M, para un poco conocer dos aspectos. El primero, el normativo. Me refiero, hay una ley de tránsito que está en el debate, está ya en las puertas de la aprobación, hay observaciones para ella, pero con su experiencia, con su conocimiento, a lo mejor pueda dar más luz y sacar una ley acorde a la realidad y acorde al futuro también. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarle cómo encontró ADT, qué va a hacer para mejorar esa institución, porque recordemos que esa institución tiene nada más ni nada menos que relaciones con los conductores, con los conductores, y no son peritas dulces. Buenos días, bienvenido, abogado, aquí a Huancavelica 830. Buenos días, Clever, a los amigos que nos acompañan en espacio de noticiero. Contento de estar con ustedes esta mañana y siempre con todo gusto contestando todas sus interrogantes. Voy a empezar por la última, estimado Clever. Nos decían cómo encontramos, pues debo decir que el panorama nada alentador dentro de la institución. Debo decir que cuando nosotros hemos ingresado a la misma, hemos pedido un diagnóstico inmediato de parte de todas las direcciones de la Agencia Nacional de Tránsito y hemos podido observar muchísimas irregularidades, el hecho de que existan placas que no se han llegado desde el año 2018 hacia los diferentes municipios. Imagínense ustedes lo que están los vehículos que están circulando sin placas en el país, con papeles en sus parabrisas y otras cosas por el estilo. Encontramos una bodega desabastecida de especies de licencias, hay que decirlo claramente. Teníamos para 1 o 2 semanas máximo el abastecimiento nacional, lo que nos obligó lógicamente a abastecernos inmediatamente con el IGM de ya 350.000 licencias que vamos a tener hasta finales de año, con lo que vamos a poder cubrir con todo el país. De hecho, poco a poco, conforme avance el plan de vacunación, estamos mejorando los turnos, estamos disminuyendo el espacio de turnos, y eso significa que la ciudadanía va a sentir un mejor servicio ya en los próximos días. Este momento mismo ya estamos mejorando ese servicio dentro de los centros de atención. La situación del sistema informático del ANT, que es lamentable, es un caso realmente desastroso. Desde el año 2017, la Contraloría ya anunció, ya observó que este sistema era vulnerable y violado todos los días. Ahí tenemos que en el Internet se ofrecen la subida de puntos, la eliminación de multas y otras cosas por el estilo, debido a un sistema totalmente vulnerable y vulnerado diariamente. Tenemos gravísimos problemas con el tema de la entrega de rutas y frecuencias de forma indiscriminada. Por eso tenemos las carreras en las autopistas, en las vías del país, cuando vemos nosotros que salen buses interprovinciales cada minuto, cada 5 minutos en diferentes partes del país.
Y eso da cuenta de que no se ha respetado justamente lo que decía la ley cuando obligaba a la ANT a tener un plan nacional de rutas y frecuencias, que nunca lo tuvo, nunca aprobó el directorio, pero sin embargo, ahí está la cantidad de rutas y frecuencias. Solo para que tengan una idea, en este país existen más de 6.400 rutas y frecuencias sin tarifa. Eso significa justamente que se ha tomado aquí un tema tan técnico, se lo ha tomado tan deportivamente, y ese tipo de cosas realmente nos hacen, nos presentan un panorama al que hay que afrontarlo, asumirlo y obviamente encontrar las soluciones lo más pronto posible. Ya estamos dando pasos concretos, reuniéndonos con los municipios, vamos a hacer una descentralización, mejor dicho, de la entrega de placas a nivel de varios municipios como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ambato, que nos han visitado ya en la ciudad de Quito y con quienes ya estamos trabajando en una normativa para poder hacer esa entrega. Este mismo año, por supuesto, no vamos a esperar 4 años como ha estado ocurriendo. Y por el otro lado, efectivamente, Clever, a la espera de una ley de tránsito moderna, una ley de tránsito de la que, gracias a las cosas que pasan en la vida, yo tuve la oportunidad de ser asesor de la comisión en la Asamblea Nacional en su momento y conozco plenamente la ley, conozco sus bondades, también conozco, claro, y puedo decir, no, no será la panacea porque no hay una ley perfecta ni hay una receta para cambiar las cosas dentro de la movilidad y el tránsito y el transporte, pero sí le puedo decir que va a haber un cambio de 180 grados, hay un reforzamiento institucional totalmente plasmado en la ley, existe una desconcentración hacia el criterio técnico de la Agencia Nacional de Tránsito, pensada en el peatón, pensada en el vice usuario, luego al transporte público y por supuesto luego al vehículo comercial, un reforzamiento a la seguridad vial desde elementos básicos y elementales como la entrega de un casco homologado cada vez que uno compra una moto, hasta la inauguración de las grandes auditorías de seguridad vial que tenemos planificadas para realizarlas en el país, en las vías de mayor peligrosidad, de tal manera que tenemos un panorama bastante bueno en el sentido de la ley. Ya ha venido el veto, la ley está próxima a aprobarse por parte de la Asamblea Nacional. Únicamente lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional es desarrollar un artículo relacionado con las plataformas digitales y hacerlo empatar o armonizar con el criterio de la Corte Constitucional, que ha sido extremadamente claro. Ha dicho la Corte Constitucional que las plataformas tecnológicas o digitales no pueden ser de propiedad de las operadoras de transporte. Eso es algo inconstitucional y en esa medida la Asamblea tiene el reto de construir un artículo que se empate con esta decisión de la Corte Constitucional, del cual estamos encantados, además de cooperar en el momento en que se necesite o se requiera la ayuda de la ANT, pues siempre prestos con todo el equipo técnico e institucional, Clever. Son las 7 de la mañana, 14 minutos en Ecuador continental. Estamos dialogando aquí en Huancavelica 830M con el señor abogado Adrián Castro. Él es el director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito. Mi compañero, el licenciado Jorge Cobar, tiene inquietudes para usted, estimado abogado Castro. Adelante, Jorge. ¿Cómo está, abogado? Buen día y bienvenido a Contrapunto. ¿Tiene usted de pronto la información de cuál es la necesidad numérica en cuanto a las placas en Guayaquil, Quito y Cuenca para que la gente pueda tener esa información y también conozca todo lo que se postergó en administraciones anteriores? Ya usted ha dado cuenta de lo que se encontraron. Muchas gracias, estimado Jorge. Efectivamente, pues las cifras que se tienen dentro de la Agencia Nacional respecto a placas, existe, por ejemplo, una necesidad de 103.000 placas en Pichincha, en Guayas 63.000, en Manabí 39.000 y en Azuay 29.000 licencias que ya se están otorgando, que ya se han otorgado desde el inicios de nuestra administración, un poco antes, inclusive por justamente este problema del desabastecimiento. Lo que sí le puedo decir justamente con respecto ya a la caducidad es que hasta finales de diciembre, aproximadamente un número de 300.000 licencias caducarán, es decir, desde junio a diciembre, y eso justamente nos abocó a tener ya el stock de 350.000, es decir, tenemos 50.000 licencias más listas para hacer una entrega a nivel nacional. Realmente el caso de las licencias fue grave, Jorge. Esto fue extremadamente grave.
las personas estaban haciendo una fila, una aglomeración de filas y efectivamente no conocíamos nosotros de este tema. Se detecta a las 24, 48 horas cuando vamos a revisar esas bodegas y realmente fue lamentable ver eso. Hoy en día, gracias al Instituto Geográfico Militar que nos atendió de forma inmediata, pues declaramos la emergencia, como no puede ser de otro modo. Imagínense ustedes lo que es circular sin especies en este país. Ya tenemos el stock. La verdad es que, de hecho, este día lunes que viene estamos inaugurando un plan piloto en el Pichincha. Si es que esto sale bien en el Pichincha, Jorge y Clever, estamos ya yendo a hacerlo a nivel nacional. Vamos a adelantar los turnos de octubre a la semana siguiente, los turnos de octubre y septiembre. ¿Qué significa esto? Que estamos igualándonos en los tiempos. El plan de vacunación también fue importante porque ya las agencias de tránsito, la ANT a nivel nacional prácticamente ya está en un 90% de vacunación a todo el personal, al igual que el resto de entidades que prestan servicios públicos y al igual que los transportistas que ya desde el día lunes también van a tener vacunas. Siempre he dicho y he mencionado, no de ahora, desde antes de que entre a la ANT, las personas que están en ventanilla, que tienen que están propensos todos los días a un mayor contacto de personas, tienen que vacunarse. Y efectivamente, en este momento existe el número de vacunas suficiente que nos van a permitir abarcar con mayor eficiencia el campo de las licencias, en nuestro caso, y obviamente en el mejoramiento de los servicios, puede ser de otra manera. Las reformas a la ley de tránsito también establecen que los gobiernos autónomos descentralizados empiecen a tener competencia para la emisión de estas licencias. Eso sin duda es un avance porque se desconcentra la actividad en la ANT, más aún cuando la Comisión de Tránsito del Ecuador, a través de su director ejecutivo, el abogado Carlos Valareso, decidió suspender la emisión, suspender el convenio con la ANT, precisamente por ese antecedente. Ahora la pregunta es, ¿aquello va a permitir que no existan ya estos desabastecimientos, abogado? Porque sí, se desconcentra quizás la actividad, pero la emisión, que en este caso usted ha señalado con el IGM, ¿será la misma o tendrán autonomía los GATS para poder ejecutar ese trabajo de la emisión de licencias? Bueno, primero recordar que la Agencia Nacional de Tránsito es exactamente lo que le digo, es una agencia, ¿no? Así fue concebida, así fue como nace en la ley. Y la Constitución, el COTAD y la Ley de Tránsito son clarísimos al establecer que los municipios tienen competencias exclusivas en la planificación, regulación y el control del tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial. Bajo ese esquema es que la nueva ley establece efectivamente, Jorge, que hay que entregar las competencias de licencias y placas a los municipios, pero lógicamente habrá municipios que pueden hacerlo porque tendrán la capacidad operativa, económica, humana, tecnológica, y otros municipios que definitivamente no están todavía preparados o listos para poder hacer entrega de licencias. Seguirá la Agencia Nacional de Tránsito haciendo eso, pero municipios robustos como Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Ambato, que son municipios que ya han venido manejando este tema desde algún tiempo, yo creo que están probablemente listos para asumir este reto. ¿Qué va a hacer la ANT? Va a desarrollar unos términos de referencia, va a desarrollar las especificaciones técnicas que tiene que tener un documento como la licencia, un título habilitante tan importante que hoy en día tiene casi como de 12 a 15 seguridades en un solo documento, el que está saliendo, ¿no? Pensar en que desde enero vamos a necesitar ya una licencia con un chip incluido, un chip que signifique que puede uno instalar diferentes aplicativos para el control de la licencia, un monedero electrónico podría ser dentro de la misma licencia, como sucede en otros países, y salir ya un poco de este tema de las licencias ya antiguas, sin ningún tipo de bondades, más allá de la seguridad, y hay que darle un giro desde el año que viene. Estamos trabajando en un modelo de licencia moderna que le pueda servir al ciudadano incluso para pagar sus deudas, sus multas a través de la misma licencia, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y efectivamente, los municipios van a tener que prepararse para aquello, como ya estamos trabajando. De hecho, pensamos que Guayaquil está adelantando un poquito más el tema. Nos hemos reunido con Roberto Ricaurte del ATM, por ejemplo, y ya hemos construido una mesa técnica que está justamente estos días ya sentados y trabajando en una suerte de especificaciones para poder hacer un piloto en Guayaquil, y eso significa que va a mejorar el servicio.
el hecho de haber cerrado, por ejemplo, bueno, o de estar este rato ya en momentos de terminación y liquidación del convenio con la Comisión de Tránsito del Ecuador, nos va a permitir, por ejemplo, que tengamos una mejor atención por parte de la ANT hasta que el municipio pueda hacerse cargo de esto. Vamos a inaugurar una agencia en Daule y eso es importante. Imagínense ustedes lo que es brindarle a la ciudadanía y a todos los cantones cercanos a Daule la posibilidad de que tengan una agencia de licencias ahí. Ya está nuestro director provincial, justamente Miguel Vázquez, allá en Guayaquil haciendo estas gestiones. Yo estuve con él antes de ayer en la ciudad de Quito y hemos hecho una programación incluso para viajar a la ciudad de Quito, de Guayaquil los siguientes días y poder hacer un con el señor alcalde. Y estas son noticias positivas. Mire, Jorge y Clever, no estamos ni siquiera 30 días en la Agencia Nacional de Tránsito y ustedes van empezando a ver resultados, sobre todo soluciones. No estamos sentados para calentar el puesto. Y déjenme decirles que el equipo que está junto a nosotros dentro de la agencia es totalmente técnico. Y aquí vale la pena aclarar algo. La confianza del presidente Lasso y del ministro Cabrera en este sentido fue absoluta, en el sentido de que la ANT no puede convertirse ni volverse a convertir en un botín político. Este rato la Agencia Nacional es técnica y les puedo garantizar, si ustedes hacen periodismo investigativo, simplemente acudir a la agencia y revisar los perfiles de las personas que están trabajando con nosotros y podrán observar que el cambio efectivamente se debe también a aquello. Estamos con el abogado Adrián Castro, director ejecutivo de la ANT. Carlos Valareso ha dicho que le quiere cambiar la cara a esta institución y de hecho una de las primeras acciones fue precisamente suspender la emisión de licencias, dar por terminado el convenio con la ANT porque ese siempre ha sido el foco, ha dicho Valareso, de la corrupción. Pero sucede que no solo tienen problemas con actos al margen de la ley, sino con la propia infraestructura, abogado. Entendemos que se está planificando un traslado del personal desde el edificio principal ubicado en el centro de la ciudad entre las calles Chile y Brasil a algunos bloques del Parque Samanes que serían entregados seguramente a manera de comodato o por algún tiempo por parte de Inmobiliaria. ¿Tan caótica ha sido la situación en la CTE? Jorge, hace días estuve en la ciudad de Guayaquil, aproximadamente, tal vez un poquito más o menos, justo con el abogado Carlos Valareso. Hicimos un recorrido por todas las instalaciones de la CTE y déjeme decirle que la situación era lamentable. Yo no entiendo cómo la gente podía trabajar en un espacio en donde realmente habían huecos, habían cráteres en los pasillos del segundo piso de la institución. Podía causar incluso hasta algún tipo de accidente para las personas que trabajaban ahí, un espacio que no brindaba ni de lejos las facilidades o las comodidades que necesita una persona para trabajar con dignidad, para trabajar con ánimo, con ganas durante el día. Apenas vimos eso con Carlos, acudimos justamente al Parque de los Samanes, a la oficina de la Secretaría de Inmobiliario, nos reunimos con su director, inmediatamente el director nos puso a las órdenes un catálogo de bienes inmuebles que podrían servir y efectivamente nos encontramos con un muy bonito inmueble digno, además en el mismo Parque de los Amanes para que pueda trasladarse la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y yo le decía a Carlos, mira, Carlos, el cambio no solamente es interno, es también externo, ¿no? El rostro de la CTE tiene que cambiar desde su espacio, desde su local. Y este es un local que le da dignidad, es un local con claridad, es un local en donde los funcionarios públicos van a trabajar con ánimo, con ganas. Y yo entiendo que eso se merece la Comisión de Tránsito del Ecuador, una entidad además de tantos años, creada desde la Junta de Beneficencia de Guayaquil, una entidad que nace justamente para romper la corrupción que en esos momentos había en otros estamentos de control de tránsito, ustedes recordarán, y que lamentablemente se ha visto también inmersa dentro de los tentáculos de la corrupción. Carlos tiene una visión interesante de esa. En la ciudad de Cuenca trabajó conmigo, como usted dijo, Jorge. Tuvo la oportunidad de prácticamente cambiar el rostro de la empresa de control. Ustedes, la experiencia de Cuenca es un caso interesante y un caso de estudio. En Cuenca no hay como ni siquiera atreverse a entregarle dinero a un agente civil de tránsito porque la gente sabe a lo que se está ateniendo cuando hace eso, y eso es el rostro que quiere darle Carlos. Efectivamente, habrá gente también a la que le incomode aquello por sostener el status quo, pero confío en su capacidad. Estas muestras de, por ejemplo, cerrar un centro de licencias que era un foco de corrupción totalmente detectado. Estuve ahí afuera del centro, se ofertaba públicamente. Yo fui testigo
eliminación de multas ofertaban afuera de ese centro de licencias. Yo fui testigo de eso. Y luego encontrar un local para darle dignidad a la CTE me parecen pasos importantes. Carlos tiene menos de un mes incluso dentro de la CTE, así que hay que darle el ánimo, el apoyo para que pueda trabajar en estos temas de forma totalmente transparente y clara. Gracias, abogado, economista. 7 de la mañana, 26 minutos en el Ecuador continental. Dialogando con el señor abogado Adrián Castro, director nacional de ANT, Agencia Nacional de Tránsito. Dos puntualizaciones o dos precisiones. Primero, pregunto si en el momento que se van a emitir licencias en Daule, puede llegar cualquier ecuatoriano de otros cantones, de otras provincias, a brevetarse en Daule. Primera pregunta. Y la segunda es más bien una reflexión. Si bien es cierto, el edificio que queda en Chile y Cuenca de la Comisión de Tránsito del Guayas, así fue que se fundó esa institución, por el señor Carlos Julio Arosemena Tull, él es el creador de esa institución. Ya está el edificio obsoleto, es verdad, eso es deplorable, pero mi reflexión es por qué los Samanes, cuando realmente es un parque donde vamos, donde queremos aire puro, entre comillas, aunque queremos hacer deportes, queremos distraernos, y ahora si llega la Comisión de Tránsito ahí del Ecuador, realmente va a haber más vehículos, más el ambiente, el clima va a tener más problemas. Entonces ya será que ya no se puede trotar por las inmediaciones, porque habrá más gente que va a hacer sus trámites, etcétera. Es una reflexión. No digo que estoy en contra, pero si pudiera haber otro sitio, sería mejor, y con eso estamos nosotros cuidando la salud de los ciudadanos. Adelante usted, abogado Adrián Castro. Gracias, Clever. Efectivamente, el centro de licencias el centro de licencias que estamos trabajando para poderlo en Daule es un lugar absolutamente público, cualquier persona. Esperamos que la campaña publicitaria que hagamos en su momento nos permita captar más bien a los cantones mucho más cercanos a Daule, que son muchos. Y efectivamente, si quisiera hacerlo alguna persona de San Borondón, alguna persona de Guayaquil, pues lo puede hacer tranquilamente. De hecho, los turnos nos permitirán también distribuir de mejor manera de esa situación. En cuanto al tema de la CTE, aquí hay que ser claros en un asunto. No vamos a trasladar a la planta operativa, vamos a trasladar únicamente al personal administrativo, de tal manera que no va a haber absolutamente ningún tema de caos, ni mucho menos en Parque Los Amanes. Eso estuvimos totalmente claros. Lo que sí podría hacer, si pensarse ahí, por ejemplo, aprovechando los espacios deportivos que tienen Samanes, es a horas de la madrugada, por ejemplo, 5 de la mañana, o el entrenamiento sería interesante, ¿no? A mí me parece muy bien que la tropa de la Comisión de Tránsito pueda a las 5 de la mañana hacer sus actividades físicas ahí, que es muy, muy interesante. De hecho, la ciudadanía tiene ahí muchos espacios más. Pero claramente, Clever, no hay de qué preocuparse porque uno se imaginaría que va a la parte operativa, que va a un centro de licencias o alguna cosa de esas, que va a tener a mucha gente acudiendo al parque para eso, y no es así. Es un personal totalmente administrativo que va a hacer las tareas, obviamente, logísticas de la entidad internamente, y hemos tomado la previsión, ni de lejos pensar que vamos a cautizar un hermoso parque como Los Amanes, pero sí, en cambio, darle dignidad a un empleado público, ¿no? Los empleados públicos no dejan de ser servidores que obviamente merecen un espacio digno, un espacio tranquilo para trabajar, y eso es en lo que hemos estado pensando, estimados amigos. De acuerdo, director, gracias por estar con nosotros en Huancavelica 830M.
Le deseamos éxito y obviamente, como siempre, los micrófonos de la radio abiertos para cualquier información o divulgación de todas las actividades que hace o hará la AEDT. Un abrazo para usted. Gracias, Clever y Jorge. Es un gusto estar con ustedes esta mañana en Radio Huancavelica. Que tengan una linda mañana.